Hola amigos y amigas de YouTube y bienvenidos a un nuevo vídeo de doble clic tutoriales. Hoy os voy a explicar cómo podéis configurar vuestro router. Aunque no tengáis el mismo modelo que yo, lo voy a explicar con conceptos básicos para que seáis capaces de configurar cualquier router, aunque sea otro modelo diferente al mío. Así que nada, al finalizar el vídeo, darle like y compartir, suscribiros y lo más importante, dejad un comentario con vuestra opinión para saber si os ha servido o tenéis alguna duda. Y ahora sí, tomad asiento, que empezamos. De acuerdo. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es averiguar la dirección IP de nuestro router. Si actualmente tenemos acceso a internet o ya estamos conectados a él, como es mi caso, podemos bien hacer clic con el botón derecho sobre el botón de inicio y pulsando ejecutar, vamos a escribir el comando cmd y nos va a abrir una ventanita negra tras pulsar sobre el botón aceptar, donde vamos a escribir ipconfig. ¿De acuerdo? Esto nos va a sacar la configuración de todos los adaptadores de red que tenemos. La parte que nos interesa es en la parte Wi-Fi o en la parte LAN, dependiendo de cómo estemos conectados al router, tendremos que buscar la puerta de enlace predeterminada. Esta dirección IP es la IP de nuestro router, a la que vamos a acceder. En caso de que no estéis conectados al router o no tengáis acceso a él, pues o tendréis que resetearlo para dejarlo de fábrica y que ya tenga una configuración de DHCP por defecto y que os asigne la IP, o bien buscando en la documentación del libro de instrucciones, viendo el usuario y la IP por defecto, la podréis averiguar. Y si no la tenéis en Google, si ponéis vuestro modelo de router, seguramente aparecerá qué claves por defecto utiliza. ¿Vale? Una vez dicho esto, vamos a empezar ya la configuración. Bien, esta dirección IP es la que vamos a tener que copiar en el navegador. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer con Chrome, pero lo podréis hacer con cualquier navegador. Bien, pues vamos a escribir http y la puerta de enlace que nos ha aparecido y la dirección IP que nos ha aparecido en la puerta de enlace en la ventanita de símbolo de sistema, como os he comentado antes. En este caso nos pedirá usuario y contraseña, que como decía lo podéis buscar en el libro de instrucciones o buscar cuáles son el usuario y la contraseña por defecto. En algunos casos incluso viene pegado en la parte trasera del propio router. Bien, yo como me lo sé, lo voy a escribir ya. Vale, y hacemos clic en login. Vale, aquí cada router tendrá una configuración, pero tendremos que ir a la parte de configuración avanzada o advanced setup. Más o menos todos suelen ser de la misma forma. La parte one, si tenéis internet y os funciona todo, no deberíais tocarla, ¿vale? Vamos a centrarnos en la parte LAN, la seguridad y un poco la Wi-Fi, ¿vale? Que sería la VLAN. Vale. En la LAN, en el apartado de LAN host, nos aparece la IP que tiene nuestro router. Como podéis ver, en este caso tiene la 192.168.18.1, que es la que coincide con la que hemos puesto en la puerta de enlace, o sea, en el navegador, perdón, y la que nos aparece en la puerta de enlace predeterminada. Bien, si queréis poner otro rango o queréis ponerlo en otra configuración, lo que tendréis que hacer será aquí cambiar, por ejemplo, en vez del rango 18, yo quiero que esté en el 2 o en el 0, ¿vale? Aquí podéis poner lo que queráis, siempre y cuando esté libre. Normalmente suelen ser siempre el primer número, suele ser el router. Estos números, estas direcciones IP, por si no lo sabéis, van de valores desde el 1 hasta el 255, ¿vale? No podéis poner un 300, no os va a dejar. Y la máscara de su red, en este caso, sería la 255.255.255.0. ¿Esto qué quiere decir? Que podríamos tener hasta 255 ordenadores, bueno, 254 ordenadores, ya que uno de ellos lo ocupa el router. ¿Vale? Entonces, dentro de esta misma red
podríamos tener hasta 255 ordenadores, que van a ir desde la 1 hasta el 255. Si hubiésemos puesto aquí un 0, pues tendrían acceso todos los ordenadores que estén dentro del rango 192, 168. Aquí, en este tercer bloque, todos los ordenadores que estén también entre el 1 y el 255, y aquí también del 1 al 255, por lo que podríamos tener muchísimos más ordenadores. Lo normal, y para que la red también vaya más rápido y más fluida, se configura así. En mi caso, mi router permite crear una segunda dirección IP, que no todos los routers lo permiten, pero este sí, con lo que podríamos tener filtrados solo dos redes diferentes, ¿vale? Que al estar así, las redes no se verían entre ellas, ¿vale? Los dos tendrían acceso a internet, pero no podrían verse un ordenador que esté en la IP2, no podría haber uno que está en el rango 18, ¿vale? Pero por no enrollarme mucho, una dirección IP sería suficiente. Luego tenemos la opción de DHCP Server. ¿Esto qué significa? El DHCP quiere decir que el router nos va a asignar a cada ordenador o a cada dispositivo una IP de forma automática, ¿vale? Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando cojamos el móvil y lo conectemos a la red Wi-Fi, automáticamente el router le va a asignar un rango de dirección IP dentro de la propia red. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el router es la 18.1 y el pool de DHCP lo va a asignar desde la 2, para no solapar la 1 que no la dé nunca, hasta la 254. ¿Vale? La 255 la deja libre. ¿Vale? Entonces vamos a poder tener 253 dispositivos conectados. Es importante tenerlo marcado y habilitado, sobre todo si no tenéis unos conocimientos avanzados de informática, porque el no habilitar el DHCP significa que cada vez que conectéis un dispositivo a la Wi-Fi o a la red LAN, vais a tener que vosotros asignarle una dirección IP manualmente. Esto está muy bien para ampliar la seguridad, ya que evitas que cualquier persona que se conecte a la Wi-Fi ya tenga acceso a la red o tenga acceso a internet con el dispositivo. Con lo que lo primero que tendría que saber es averiguar qué dirección IP es la que estáis utilizando. Con el DHCP se les configuraría el adaptador de red de forma automática, ya sea por móvil, que por Mac, por portátil, lo que sea. Para casa es aconsejable tenerlo. ¿Vale? Entonces marcaríamos el DHCP y le configuramos un pool de DHCP de equipos que esté dentro del rango. Por ejemplo, ¿veis? La IP del router es la 18.1 y va a asignar IPs desde la 18.2 a la 18.254, ¿vale? Y va a renovar esas IPs pues cada hora, ¿vale? Las DNS, si la queréis configurar, pues esos dispositivos se quedarán configurados con estas DNS. De lo contrario, será el propio router el que resuelva las páginas web y todo. Luego tenemos también el DHCP Static Server. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos reservarles direcciones IPs a nuestros dispositivos. ¿Vale? Por ejemplo, queremos que el móvil siempre tenga la misma IP o que la PlayStation siempre tenga la misma IP, porque tenemos puertos mapeados o porque tenemos configuraciones donde nos implica que la IP de un dispositivo en concreto sea siempre el mismo. Pues aquí lo que hacemos, pinchando en New, le asignaríamos la MAC del dispositivo y qué IP queremos que tenga. ¿Vale? Es muy importante en este caso, mi router, si reservamos la IP del DHCP, la IP que le asignemos tiene que estar dentro del propio rango del DHCP. De lo contrario, no funcionará. Esto en mi caso, ¿vale? Hay routers que aconsejan que las IPs que están asignadas estén fuera del DHCP. Pero lo normal
es que el DHCP esté dentro de las IPs que se asignan, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta porque podría llegar a daros algún problema también si le asignáis una IP que está fuera del DHCP, ¿vale? Luego tenemos la parte de security, ¿vale? En security tenemos la más destacable, es que podemos crear una lista negra de direcciones IPs, ¿vale? Para bloquearlas. O en mi caso, algo muy interesante que tiene el router este es el control parental, el parental control. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a permitir crear unas plantillas, por ejemplo, ¿vale? Donde le ponemos un nombre y le decimos en qué periodos está habilitado o qué periodos tiene validez esa plantilla. ¿Qué podemos hacer luego con esas plantillas? Podemos a los dispositivos concretos podemos asignarle dicha plantilla y a lo mejor, por ejemplo, decirle que, que durante la semana eh, tiene bloqueadas ciertas opciones, ¿vale? Entonces está muy bien para bloquear acceso de terminales a internet y, y decirle que un dispositivo, por ejemplo, está solo autorizado a navegar por internet de lunes a domingo, de tal hora a tal hora, de lunes a viernes, de tal hora a tal hora. Con esto ganamos que, por ejemplo, si vuestro hijo tiene dispositivo móvil, que automáticamente durante ciertas horas el dispositivo no funcione. La verdad es que este apartado está muy, muy bien, ¿vale? ¿Veis? Incluso además también podéis prohibir diferentes páginas web y bloquear directamente páginas web a las que no queráis que acceda. Está claro que hay mucho software y mucho firewall que lo permite, pero bueno, si vuestro router lo permite, pues es una manera gratuita de, de poder configurar. Luego tenemos reglas de mapeo, de redireccionamiento de puertos. Por ejemplo, vamos a diferenciar entre el DMZ y el port mapping. El DMZ se utiliza para que todas las peticiones que lleguen a través de, del router se envíen directamente a una IP local de la red nuestra, independientemente del puerto por el que venga. ¿De acuerdo? Haría cualquier petición que llegue, cualquier conexión que llegue, la redirecciona a otro sitio. Esto normalmente se utiliza si tenemos un firewall o tenemos algún proxy, pues el router, todo el tráfico lo envía al firewall y desde el firewall ya realizamos las pruebas de las reglas de validación o las reglas NAT, que sería el port mapping. El port mapping se utiliza para cualquier conexión que llegue a través de un puerto específico, la vamos a direccionar a otro puerto específico de un ordenador que tenemos en la red. Si tuviésemos, por ejemplo, una conexión de escritorio remoto, pues para poder acceder desde fuera de la oficina por escritorio remoto a, a un equipo de la oficina desde casa, pues tendríamos que hacer una configuración NAT. Entonces, en ese caso, podríamos que el nombre, el por qué puerta o por qué boca WAN de internet va a llegar. Normalmente los routers solo tienen una, pero hay algunos que podrían tener hasta varias conexiones a internet diferentes. ¿A qué ordenador queremos encaminar ese tráfico? Tendríais que poner aquí por la dirección IP de ese dispositivo. Por eso es importante lo que comentaba antes de por MAC asignar siempre la misma IP a un dispositivo. Porque si tenemos una regla de mapeo hecha y el equipo al que encaminamos el tráfico va renovando la IP según el DHCP considere, no van a funcionar estas reglas. De esta manera
nos aseguramos de que ese dispositivo o ese equipo tiene siempre la misma dirección IP. Y otra cosa muy buena que tienen algunos routers es que se le puede bloquear el tráfico dependiendo de la IP por la que ataquen. Esto para uso doméstico no suele servir porque normalmente en casa todos tenemos una IP pública dinámica. Eso quiere decir que nuestro proveedor ISP, nuestro proveedor de internet, nos va renovando la IP cada 24 horas o cada vez que el router se reinicia. Pero se puede contratar una IP estática. De esta manera podemos aceptar solo peticiones que vengan a través de una dirección IP en concreto o de un rango, ¿vale? Por último, os voy a explicar la parte wireless, donde ya los routers más modernos ya permiten configurar la de 2,4 GHz y la de 5, ¿vale? Tener en cuenta que para uso domótico la gran mayoría de dispositivos todavía funcionan a 2,4. La de 5 ya la utilizan los móviles y demás, pero todo lo relacionado con la domótica, de momento 2,4. Si tenéis algún aparato lo podéis comprobar si permite 5 GHz, pero normal 2,4. Bien, dentro del Basic Network, de la configuración básica de red, se le especificaría qué nombre queremos para nuestra red Wi-Fi, ¿vale? Si la tenemos habilitada o no, si tenemos el SSID activo, cuántos dispositivos podemos asociar y esto es importante, el Broadcast SSID. ¿Esto qué quiere decir? Que si lo marcamos y lo dejamos activo, cuando desde cualquier ordenador o el dispositivo móvil busquemos la Wi-Fi, nos aparecerá ese nombre que hemos configurado. Si la quitamos, el programa, o sea, perdón, el dispositivo, son los dispositivos, no van a encontrar de forma automática este SSID. Vamos a tener que escribirlo de forma manual. Por ejemplo, en el ordenador habría que venir a Wi-Fi y hacer clic en red oculta, ¿vale? Que es básicamente lo que hace, ocultarnos el SSID. De esta manera evitamos que cualquier persona vea la Wi-Fi y pueda intentar eh, obtener la clave y conectarse a ella. De esta forma tendría que conocer también el SSID para poder conectarse a la red Wi-Fi. El tipo de encriptación que queremos, ¿vale? Hay muchas. La más usada es la VPA o VPA2. Tipo de encriptación, también la más segura es la TKIP AES. Y luego, qué palabra o qué contraseña queremos poner para conectarnos a la Wi-Fi. El resto de valores ya lo podéis dejar por defecto, ¿vale? Y este hide significa que va a poner esto con asteriscos para que no se vea. Si lo desmarcara, pues se vería. Lo mismo, la misma configuración tiene la de 5G. Lo único que yo le he cambiado el nombre a 5G para evitar que se solapen y que los dispositivos entren en conflicto, ¿vale? En Advanced Network tenemos más opciones que no se suelen tocar, al menos para uso doméstico, donde podemos configurar el poder, el canal, el tipo de Wi-Fi, si es BG, B o GN o todas, ¿vale? Esto ya se suele utilizar más en sitios profesionales, en empresas o en una Wi-Fi que queremos administrar de otra manera, ¿vale? Y en principio, con todos estos casos que he dado, y estos ejemplos que hemos hecho, muy importante luego siempre aplicar todos los cambios que hagamos y dependiendo de los cambios puede ser que nos indique que vamos a tener que reiniciar el router, ¿vale? Entonces, si queréis configurar esto, os recomiendo que si tenéis un router de prueba, hagáis todas las configuraciones sobre él para empezar a hacer pruebas, o si tenéis algunos conocimientos básicos y sabéis que haciendo un reset luego vais a ser capaces de volverlo a dejar todo funcionando. Os invito a que empecéis a trastear. Espero que os haya gustado el tutorial, que hayáis aprendido algo nuevo y nada, os espero en el próximo vídeo. Ahora os dejo aquí un botón a la derecha de suscribir, a la izquierda uno recomendado y hasta la próxima.